Y en temas económicos hay personas y personajes, ¿no? Y estamos aquí ante un personaje que no amerita presentación, pero para cumplir con las formalidades haré una presentación de algunos de los elementos más importantes de su biografía. El doctor Thorbecke es profesor emérito H.E. Babcock de Economics and Economics. Fue director del programa de Economía Comparativa y Desarrollo en la Universidad de Cornell. Es actualmente profesor de la Escuela de Graduados de esta universidad. Fue director del Departamento de Economía de la misma Universidad de Cornell. Y, bueno, como ustedes saben, ha hecho innumerables contribuciones en el ámbito de la economía y del desarrollo agrícola, ¿no? Desde las medidas de pobreza que todos conocemos, ¿no? El que no sepa, la FGT, la T es de Thorbecke. En temas de desnutrición, pobreza, la matriz de contabilidad social y modelos de equilibrio general, además de aportaciones a la economía, a la política económica internacional. Bueno, como ustedes saben, es uno de los que desarrolló el índice Foster, Greer y Thorbecke, índice que ha sido adoptado mundialmente como la medida de pobreza, tanto por el Banco Mundial como por agencias de las Naciones Unidas. Aquí mismo en México, la brecha de pobreza al cuadrado fue utilizada como una herramienta para la distribución de recursos del gobierno federal. Entre sus más recientes publicaciones está el impacto de la globalización en los pobres de América Latina, el impacto de la globalización en los pobres del mundo, experiencias de desarrollo de Taiwán, entre muchos otros. Ha sido además asesor económico de numerosas agencias norteamericanas de desarrollo, incluida la USAID, ha sido asesor de la FAO, de la OIT, del Banco Mundial, de la OECD y de muchas otras agencias de las Naciones Unidas. Así que, sin más, los dejo con el profesor Thorbecke. Muchas gracias, señor moderador. Es un gran placer estar aquí y es el tercer año continuo que vengo a México. Más o menos por estas fechas, las 2 veces pasadas vine por invitación de Cornevao cuando estaban trabajando en las medidas de pobreza multidimensionales e invitaron a algunos expertos. Así que estoy empezando a conocer los trabajos. Lo primero que quisiera hacer es disculparme por dar mi presentación en inglés. Estoy seguro que para muchos de ustedes, bueno, su inglés será mejor que mi español. En un momento dado, yo pude hablar bastante bien el español. Empecé mi carrera profesional en Lima, Perú. Pasé un año en Lima a principios de los 60 y estaba trabajando con asuntos relacionados con la distribución del ingreso entre distintas partes de Perú, la costa, la selva y el altiplano. Entonces, es aquí en donde ha estado mi interés en la distribución del ingreso y la pobreza. Así comencé. Hemos tenido una sesión muy rica, varias sesiones hasta ahora, y como ya les he dicho anteriormente, probablemente vamos a tener que reflexionar sobre varios conceptos y también las sugerencias que se han hecho. Lo que voy a tratar de hacer es poner ahora sí que los puntos sobre las IES, como ustedes verán. Vamos a repetir varias cosas que se han dicho bastante bien, y la única parte original de mi presentación será la tercera parte, que es en donde yo voy a darles algunas recomendaciones sobre el trabajo que INEGI podría considerar hacer en cuanto a mediciones de bienestar social. Vamos a comenzar. Here, this one. Okay.
El contenido de mi presentación es la siguiente. Está dividida la presentación en tres partes. La primera, como ya dije, es un poco una repetición de muchas de las cosas que han escuchado durante esta mañana. Así que voy a intentar definir el concepto de progreso social y también plantearé algunos asuntos relacionados con las mediciones y también algunos asuntos relacionados con los mecanismos. La segunda parte será sobre lo que yo conozco de los indicadores sociales mexicanos, con un énfasis en el trabajo de Cornevall y la medición de pobreza multidimensional. Y entonces vamos a llegar a un punto en donde vamos a concentrarnos en México. México, más que cualquier país que yo conozco, ha ido más allá en la medición de los distintos dominios y las distintas dimensiones de pobreza. Dado el hecho de que México ha hecho tanto trabajo en esta área, no debería de ser tan difícil entrar a un área más amplia de las mediciones del progreso social. Aquí todo este asunto de la medición del progreso social puede yacer sobre los cimientos que ya se han establecido en cuanto a la medición de la pobreza multidimensional. Y después tenemos la tercera parte de mi presentación, que es justamente en donde tengo yo algunas cosas nuevas que compartir con ustedes. Ustedes determinarán cuán innovadores pueden ser o no. Voy a darles algunas recomendaciones, a INEGI, con respecto a la medición del progreso social. El concepto que a mí me gusta es un concepto de un perfil de bienestar social. Es decir, es un concepto que podemos comenzar a un nivel individual y después podemos irlo ampliando a niveles municipales, distritales y ya nacionales. ¿Cuál es el progreso social? Quiero agradecerle a los organizadores de esta conferencia, de este seminario, por haberme invitado, porque esto me ha hecho leer los reportes. En su versión inglés son 290 páginas y es, creo que, muy informativo. Y después de terminar de leer estos reportes, pues tuve muchas preguntas. Fue ahí cuando empecé, pero hay un número de ideas válidas y útiles que creo que están enfatizadas en este reporte. ¿Qué significa el bienestar? Esencialmente consiste de bienestar económico y no económico. Si nosotros empezamos con el bienestar económico, pues es relativamente fácil de definir, porque ha habido mucho trabajo en los últimos años, que empezó en la década de los 70 con el concepto de necesidades básicas. Yo creo que muchas personas podrían decir que el bienestar económico consiste en satisfacer las necesidades básicas, y lo que es el bienestar social es más difícil de medir, porque incluye las distintas calidades de la vida, indicadores de calidad de vida, salud, educación, nutrición, así como también conceptos que no son muy tangibles como derechos sociales, justicia social y cohesión. Hay un área que el reporte de Stiglitz creo que contribuyó de cierta forma para aclarar que el desarrollo socioeconómico y el progreso social en términos generales tenía que ser sustentable. Si el nivel actual de bienestar no puede mantenerse por periodos futuros y generaciones futuras, entonces es una situación artificial, en donde los niños digamos, los nietos de las generaciones van a tener que
pagar el costo. Así que creo yo que una de las contribuciones del reporte de la Comisión enfatiza o resalta la importancia de la sustentabilidad. Así que la definición a la que hemos llegado es que el progreso social se define como una mejora sustentable tanto en bienestar económico como no económico con el tiempo. Existen 3 componentes clave que deben medirse: el bienestar económico, social, calidad de vida y también la sustentabilidad. Y el PIB convencional and of course, as the Commission report made very clear, has a number of flaws. The first flaw is that it does not include esto no incluye actividades del hogar, cualquier actividad dentro de los hogares que no son actividades monetarias no se van a encontrar como parte del Producto Interno Bruto, y tampoco es posible medir el ocio y también otras transacciones que no son de mercado en términos generales. Las actividades de ocio sabemos que pueden llegar a ser muy importantes y por lo tanto existe un concepto de tiempo real en donde se usa el ingreso promedio que uno gana para también ver cómo se asigna este ingreso al ocio. Y cuando es considerablemente mayor esta asignación, bueno, se trata de ver los resultados. La Comisión usa el concepto de ingreso ajustable, que usa el valor de los beneficios que nosotros vemos por las viviendas de productos no monetarios, como por ejemplo provistos por el gobierno, como pueden ser cosas como salud, educación, nutrición. Y John Constant y otros hablan también sobre el hecho de que la profesión económica y la profesión de estadística no ha avanzado mucho para tratar de medir estos beneficios a partir de la incidencia de beneficios en lugar de el lado de costo. Entonces, lo que tratamos de medir es ver cuánto gasta el gobierno en estas medidas y usamos esto como el valor imputado. Pero desde luego esto es artificial y no corresponde a lo que los recipientes sienten que han recibido. Así que nosotros tenemos que entrar en nuevos métodos para tratar de medir estos beneficios. Un método podría ser la evaluación de contingencia y otro método podría llegar a ser la voluntad de pago. Pero sin importar los esfuerzos del Banco Mundial y otra investigación que se ha hecho en estas áreas. Con respecto a la calidad de la vida, a los indicadores de calidad de vida, el reporte de la Comisión menciona salud, educación, actividades personales, conexión social y capital, condiciones ambientales que tienen que ver con el estado actual de bienestar. Y aquí también podríamos mencionar cuestiones como la contaminación, desechos de basura, que esto puede tener un impacto en la calidad de vida y la calidad de la salud. También la inseguridad personal y la inseguridad económica. Estos son los indicadores de calidad de vida enfatizados en el reporte. En unos minutos vamos a ver que los indicadores sociales mexicanos contienen prácticamente todos estos, excepto uno o dos. Cuando se trata de la medida de sustentabilidad, esto merece un tipo independiente de medición, porque estamos nosotros manejando, digamos que la base, es decir, el agotamiento de los recursos naturales. Yo generalmente trabajo en África y cuando nosotros observamos
muchos países africanos, realmente pueden ustedes ver cuáles son los recursos o la maldición de los recursos. Muchas veces los países han tenido o la explotación de recursos como petróleo, minerales, y esencialmente un sobreuso de esos o un uso extremo de esos recursos para aumentar el Producto Interno Bruto a corto plazo. Pero ya que el Producto Interno Bruto en su forma actual no permite que haya un valor negativo que representa la reducción en, digamos, las existencias de recursos naturales, tenemos la inflación. Lo que es una tragedia es que mucha de la sobreexplotación de los recursos naturales en estos países o un uso extremo ha llevado a una redistribución temporal que beneficia solamente a unos pocos, a unos cuantos. Tenemos que pensar a Papadoc Duvalier en Haití para ver el caso de las destrucciones masivas del ambiente y bueno, de las selvas tropicales, y también el curso de los recursos es obvio, el agotamiento de los mismos. También tenemos las mediciones del consumo en las viviendas y la calidad de vida, que se basa más bien en flujos, no tanto en existencias. Cuando se trata del consumo, podemos nosotros hacer ajustes relativamente buenos. Es mucho más difícil con los indicadores de calidad de vida, y regresaré a hablar de esto con bastante detalle en unos momentos más. Cuando se trata de la sustentabilidad, los objetivos de sustentabilidad, la Comisión recomienda que se use el dashboard, es decir, un conjunto de indicadores distintos. No tratamos de sacar algún tipo de escala o enfoque de escala para medir la sustentabilidad. Uno de los problemas claves en el desarrollo socioeconómico, si pensamos en el proceso de desarrollo socioeconómico, está llevándonos a un progreso social en última instancia, pero estos son los mecanismos que subyacen a las interrelaciones entre el crecimiento socioeconómico, la desigualdad y la pobreza. Y creo que es importante intentar de aclarar, tanto como nos sea posible, esta interrelación. Así que si ustedes empiezan con una estrategia inicial de desarrollo en México o en cualquier país en vías de desarrollo, el gobierno tiene ciertas estrategias de desarrollo en mente, y esa estrategia va a afectar a distintos sectores de la economía de maneras distintas también. Por ejemplo, la estructura productiva va a ser diferente dependiendo de la estrategia de desarrollo, y como resultado de esta estructura de crecimiento tendremos también un crecimiento del Producto Interno Bruto. Esta estrategia de desarrollo al mismo tiempo tendrá un impacto en el ingreso y la igualdad. Hay mucha evidencia que muchos países en vías de desarrollo, en el proceso de implantar una estrategia de desarrollo socioeconómico, ha contribuido al crecimiento del PIB, pero a costa de una distribución más desigual del ingreso. Y volveremos a hablar de esto un momento más. La siguiente relación se trata entre el crecimiento del PIB y la distribución. Antiguamente, los que ya, bueno, nadie es tan viejo como yo, pero los que son más antiguos se acordarán de la ley de Kuznets. Y lo que mantiene esta ley de Kuznets es que cuando aumenta el ingreso per cápita hasta cierto nivel, por ejemplo, $1,200 per cápita, la distribución del ingreso se vuelve más igual. Pero después de esto, la distribución del ingreso
se va equilibrando. Queda claro que esta ley de Kuznets ha sido pues ya descartada. No podemos hablar de esta ley porque depende todo muchísimo sobre las estrategias que los países sigan y también depende muchísimo de las condiciones iniciales. Así que no podemos decir mucho sobre el impacto del crecimiento del PIB y la desigualdad. Cuando se trata de la relación entre distribución de ingreso y crecimiento del PIB, hay dos variables. La escuela clásica de Kaldor, que sería, en este caso, el autor principal, mantiene que una distribución de ingreso desigual es necesaria para generar la inversión, o más bien los ahorros, que a su vez se requerirán para tener suficiente inversión y así generar crecimiento económico. De tal forma que los economistas neoclásicos racionalizan la necesidad de tener una distribución desigual del ingreso para poder generar crecimiento económico. Pero, en contraste, lo que denominamos nosotros la política económica moderna de desarrollo, como Daniel y otros, toman un punto de vista distinto. Ellos mantienen que un mayor ingreso y desigualdad va a crear más inseguridad y también puede llegar a la desestabilidad política y puede crear todo tipo de problemas que las personas odian. También hay incertidumbre y como consecuencia la inversión baja y el crecimiento también se desacelera. Personalmente, si a mí me preguntaran cuál de estas dos escuelas de pensamiento prefiero yo, pues definitivamente será la versión moderna. Regresando al impacto del crecimiento del PIB en el bienestar, todo depende de la estructura del crecimiento. Si es en pro de los pobres, contra los pobres, en un país es en etapas tempranas de desarrollo, o si es discriminante, entonces sería contra la pobreza, o si tiene un efecto positivo en reducir la pobreza, pero no un efecto muy importante. También la desigualdad mayor va a significar que para una tasa de crecimiento el impacto en la reducción de la pobreza va a ser menos. En términos técnicos, la elasticidad del crecimiento económico con respecto a la pobreza es una función decreciente de la rueda del ingreso en la pobreza. Así que queda claro que el énfasis que la Comisión y este seminario ha puesto en ver la desigualdad es justamente esto que estamos viendo. El último concepto de sustentabilidad es el siguiente. Si el patrón de crecimiento no es sustentable, entonces podemos seguir durante algún tiempo, pero vamos a llegar a un punto en donde, más allá de un momento dado, el crecimiento continuo puede ser, o un crecimiento posterior puede ser muy difícil, si no es que imposible. Por lo tanto, hay la nueva política económica de desarrollo, y podemos ver que cualquier acceso a la política puede ser el crecimiento económico puede ser una condición para aumentar el bienestar, pero no es suficiente si queremos nosotros tener un progreso social rápido. Es importante ver el grado en donde el ingreso y la desigualdad pueden reducirse. Ha habido mucho trabajo en el contexto de el África subsahariana. Un estudio por Fulsu muestra claramente que el crecimiento se transforma en la reducción de la pobreza en el África subsahariana, mucho más cuando la distribución del ingreso se vuelve más igualitaria. El segundo tema sería
los indicadores de progreso social mexicano. Vamos a ver rápidamente esto. El gobierno mexicano enfatiza la reducción de la pobreza como una meta importante de desarrollo, y también se habla de la Ley General de Desarrollo Social del 2004, que tuvo como primer objetivo el asegurar el acceso al desarrollo social para toda la población. La ley establece que Coneval, al medir la pobreza, debe de usar la información generada por INEGI, por lo menos en los siguientes indicadores. Ingreso per cápita actual, lo que es la brecha educativa promedio, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, también calidad en los hogares y espacio, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso al alimento, y también el nivel de cohesión social. Esencialmente, se está tratando de medir la pobreza multidimensional usando las 8 dimensiones mencionadas anteriormente. Los primeros 7 indicadores pueden estar agregados en lo que nosotros denominamos la medida multidimensional de pobreza, MDP, por sus siglas en inglés. Les voy a mostrar, mientras la cohesión social es mucho más retractable y está, digamos que de manera independiente. Así que la fórmula que el personal de Coneval ha desarrollado después de que una serie de expertos hayan propuesto la línea de medidas de pobreza multidimensional, pues se ha tenido esta forma en donde subíndice I sería la pobreza multidimensional para el individuo, y J, que K es dimensiones de pobreza, W es la ponderación o el peso que se asigna a cada uno de estos grupos, y es el individuo en cada una de estas dimensiones. Ahora bien, una posibilidad que comienza a nivel individual, si ustedes piensan en cuanto a peso, digamos, igual, porque el cómo ponderar estas dimensiones es algo arbitrario, pero vamos a comenzar suponiendo, antes estaba bien, que sería posible que cada individuo mida su distancia del nivel de privación. Por ejemplo, si hay una línea de pobreza de ingreso y un individuo está 10% por abajo de esta línea con respecto a las dimensiones de ingreso, entonces la deprivación se normaliza. Es decir, la deprivación normalizada sería 10%. Uno puede hacer esto con otras dimensiones de pobreza. El problema en este caso, y regresaré a hablar de ello, el problema es que algunas dimensiones no se miden de una forma continua, sino que se miden en términos de las categorías, y en algunos casos, bien sea que se cuente con seguridad social o si uno es miembro del sistema de seguridad social o no. Así que hasta el grado que es posible realmente convertir o transformar algunas de estas variables categóricas en variables cardinales, y por lo tanto es difícil sacar un nivel de deprivación total en cuanto a distancia para el individuo que es representado por I. Después se pueden agregar entre las poblaciones y podemos de esta forma tener la deprivación total al nivel del municipio o un distrito. He mencionado el problema de que algunos de los indicadores son categóricos, y por estas razones, y específicamente por el hecho de que muchos de estos indicadores son categóricos,
Coneval, la metodología de Coneval, esencialmente ha establecido que cada individuo debe de estar evaluado de una forma binaria, bien sea deprivado por abajo del umbral de pobreza o no deprivado por arriba de ese nivel de ese nivel de pobreza en cada una de las 7 dimensiones. La definición de pobreza en Coneval es que aun cuando el ingreso esté por abajo de la línea de pobreza, no es suficiente para adquirir, por ejemplo, los bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas, entonces uno es pobre. O cuando la deprivación por los derechos sociales es mayor que los estándares sociales establecidos. Esto significa básicamente que una persona es pobre porque no tiene el suficiente ingreso o porque está deprivado por lo menos en 2 de los indicadores de calidad de vida, y desde luego va a ser mucho más pobre si esta persona está deprivada en la esfera de ingreso y también en la calidad de vida. Ahora bien, esto deja un concepto que enfatiza la ley, que es la cohesión social. No sé cuánto trabajo se haya hecho en el último año, pero cuando yo estuve aquí, que fue en octubre del año pasado, no se había avanzado mucho. Solamente se recomendaba a nivel municipal que se usara el indicador Gini como un indicador de cohesión social a nivel municipal. Para concluir, el tener un indicador de escala de pobreza que abarca los 3 componentes anteriores es bastante complejo, y yo agregaría que es también utópico. En el límite podemos sacar nosotros una medida escalar para el ingreso y también para los indicadores de calidad de vida. Pero para poder así agregar sustentabilidad y cohesión social, creo que sería ya pedir demasiado. Algo clave en este caso es qué peso le vamos a aplicar. De una forma ingenua, si tenemos, por ejemplo, 7 dimensiones, sería ponderar o asignar un peso a cada una de las dimensiones dándole una 7ª parte. James Foster recomienda en su medición que el ingreso se le dé un peso de medio y otros indicadores de calidad de vida un 12avo, y esto debe de sumar 1 si el cálculo que tengo aquí es correcto. Muy bien, finalmente estoy llegando a la parte que creo que puedo ofrecerles como algo nuevo. Ustedes lo determinarán si es así. Queda muy claro que los cimientos metodológicos fuertes que fueron desarrollados por Coneval e INEGI con respecto a la medición de la pobreza multidimensional deben de ofrecer los cimientos para la medición del progreso social. Mi primera recomendación es que INEGI puede enfocarse en la medición del progreso social y el bienestar al producir perfiles de bienestar individuales y colectivos. Por ejemplo, pueden ser perfiles municipales de bienestar, en fin. Ahora les voy a dar un ejemplo de un perfil. Espero que esto sea relativamente claro. Lo que yo tengo aquí es la dimensión de ingreso y luego tengo 6 dimensiones de calidad de vida, del índice de calidad de vida. Y lo que yo recomiendo es que tomen Y subíndice IJ, que es el valor individual en cada una de estas dimensiones, en cada una de las dimensiones J. Pero para poder hacerlo comparable hay que normalizarlo considerando el nivel de deprivación que ha sido seleccionado por Coneval. Entonces, podemos ver en este caso que
si el nivel real de bienestar en una dimensión dada para el individuo I, es decir, para el ingreso, es exactamente igual que a la línea de pobreza por ingreso, de acuerdo con el ingreso, estaríamos en punto 1. Si por otro lado, este diagrama, tal como lo sugiere este perfil, cada uno de los puntos que tenemos aquí quedan por arriba de 1, significa que este individuo no está deprivado en ninguna de las dimensiones. Y lo interesante sobre esta forma de medir es que les da el superávit relativo. Vamos a ver ahora en un minuto más la deprivación relativa. En este caso, el individuo I puede ser el 50%, puede ser al 50% de la línea de ingreso y 20%, por ejemplo, de la línea de pobreza del alimento. En fin, una calificación importante es que algunas de estas variables son categóricas, pero como ustedes verán, yo recomiendo que INEGI intente moverlas al área cardinal. En el segundo tiempo, en el tiempo 2, tenemos un nuevo perfil, que es el perfil verde, y en este caso podemos concluir que el bienestar individual ha mejorado. Y un estadístico hablaría de el dominio estocástico de primer orden. Es inambiguo. En cada una de las dimensiones, este individuo I está mejor. Pero si existe esta situación en el tiempo 3, entonces se vuelve ambiguo. ¿Por qué? Porque al menos en una de las dimensiones, en este caso la de ingreso, el individuo está mejor en otras dimensiones, pero está peor que lo que anteriormente estaba. Esto es muy importante si nosotros queremos seguir la dirección de medir el bienestar, y hay que tomar, por lo tanto, en cuenta la distancia desde el umbral de deprivación, bien sea positiva o negativamente. El siguiente perfil es un perfil de bienestar para la pobreza, por una persona pobre. Por ejemplo, el año pasado Coneval pensó que sería bueno definir un individuo como pobre si estuviera deprivado en 2 dimensiones. Por ejemplo, en este caso, en alimento e ingreso, y entonces este individuo ya sería un individuo pobre. Una cuestión en este caso es que con este perfil, este individuo tiene un superávit de ingreso, la línea amarilla, pero tiene también una deprivación relativa de alimento. En principio, existe la posibilidad de la compensación. En principio, podría ser posible hasta cierto punto usar algunos de los superávits en el ingreso para poder compensar los déficits o las faltas, por ejemplo, de alimento. En este caso sería el área de deprivación de alimento. Por eso, cualquier medida de bienestar tendrá que tomar en cuenta qué es lo que pasa por arriba de la línea de deprivación, así como también por abajo de esta línea. Y desde luego, esto está en contraste con las medidas de pobreza, donde uno pasa por alto totalmente cuál es la situación por arriba de la línea de pobreza, sino que nos concentramos nada más en la parte de abajo, es decir, es irrelevante cuál es la distribución del ingreso por arriba de la línea de pobreza. Pero en el caso del perfil de bienestar, sí es esencial el tratar de entender ambas deprivaciones y también los excedentes o superávits. Voy a hacer la siguiente pregunta. Al adoptar la definición Coneval de pobreza, aquí tomo yo a 2 individuos, al individuo 1 y al individuo 2. Ambos quedan definidos como pobres porque ambos son pobres en cuanto a educación y alimento, pero es claro que el perfil del individuo número 2 domina el perfil del individuo 1 para cada una de las dimensiones. Ambos van a ser pobres, pero una persona va a ser menos pobre sin ambigüedades comparada con la otra. Y este es el problema con la definición actual de Coneval. Yo, sin embargo, entiendo que
por conveniencia y por sencillez sería muy difícil definir esto de otra forma distinta. Mi segunda recomendación para INEGI es tratar de convertir lo que son indicadores binarios y categóricos en indicadores cardinales. Para la salud, esto debe ser posible, y especialmente si entramos en la dirección de entrevistas subjetivas en Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos países. A los individuos les pregunta cuál es su salud de una escala de excelente a mala, en una escala del 1 a 5, por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1. Con ciertos límites es posible tener indicadores cardinales. La seguridad social, uno es miembro o no, pero una pregunta sería, en una vivienda, en un hogar, ¿cuántos miembros están afiliados a la seguridad social o al sistema de salud? Entonces, con base a los perfiles individuales, yo recomendaría que los perfiles de bienestar de la media de los individuos para cada uno de estos 7 indicadores se tome en cuenta para determinar el progreso social. Aquí lo importante es darle seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Stiglitz. Realmente las medias no nos dicen mucho, las medianas sí. Son una medición mucho mejor del estado de la distribución de ingreso. Una posibilidad, por lo tanto, sería tomar al nivel de municipio o distrito, o como ustedes lo tengan dividido, la agregación que ustedes deseen, la mediana y el nivel de bienestar para cada una de estas medidas. Y una vez más, en este caso, podrá haber casos en donde la dominancia estocástica de primer orden de 2005 a 2007, a lo mejor 2008, el nivel de mediana en un municipio puede ser por arriba de como estaba hace 2 o 3 años. Por lo tanto, esta es la fórmula que yo recomiendo. Otra medida posible de bienestar social sería 1 sobre K, 1 sobre el número de dimensiones. Si tenemos 7 dimensiones, 1 sobre 7. Y la ponderación o el peso, ustedes lo tendrán que decidir con un valor mediano normalizado de los habitantes en esta agregación, en este municipio, normalizado por el nivel de privación. Las ventajas, como ya he dicho, ustedes pueden poner todo en términos relativos y todo dependerá también de digamos que pesos o ponderaciones y de privaciones. Otra recomendación es la participación de los individuos deprivados en cada una de las 7 dimensiones a nivel municipal, distrital y nacional. Con el tiempo, cosa que ya ha reportado INEGI, también podría ser de utilidad ofrecer información sobre cuántas dimensiones un municipio, en cuántas dimensiones está deprivado un municipio, o la proporción de individuos en un municipio que están deprivados en 1, 2, 3 dimensiones, etcétera. Y si ustedes lo pudieran hacer así, tendremos una idea de la severidad de la pobreza en este caso. También hay que explorar mejoras en los indicadores de ingreso, consumo. ¿Hasta qué grado podríamos nosotros dirigirnos hacia una cifra ajustable de crecimiento de ingreso? Esto podría ser de utilidad. Y les voy a dar algunos ejemplos. Creo que es verdaderamente importante el tratar de medir los valores imputados de servicios subsidiados y gratuitos, como las viviendas. Esto lo mencioné desde el inicio.
Y también agregar algunas preguntas sería importante en las encuestas sobre la voluntad de pagar. Esto también podría ser de valor. Estoy llegando casi al final de mi historia y también podríamos tratar de explorar cuánto podemos avanzar en sacar las medidas, una escala de medidas para los 6 indicadores de calidad de vida, incluyendo cuán sensible esta medida de Scaler podría llegar a ser de manera relativa. Cuando se trata de sustentabilidad, lo mejor que podemos hacer es usar el dashboard, es decir, es como un panel. No podemos, o no tendría ningún sentido usar otras cosas, por lo menos no en la actualidad. Mi recomendación final, y probablemente esta sea la más importante, conjuntamente con el perfil de pobreza, es considerar un sistema. Gerardo, no te vayas, porque esto es lo más importante que quiero decir, la recomendación más importante. Y te iba a hablar de ti también, así que no te vayas. Sé que estoy hablando demasiado, pero ya casi acabamos. Hay que considerar desarrollar un sistema de matrices, matrices sociales y económicas para poder contabilizar todo esto. Stephen Kerning fue el director general de la Oficina Central de Estadísticas en Alemania y también es un estadístico en jefe del Banco Central Europeo. Y él establece algo contigo, Gerardo. Él fue uno de mis estudiantes. Yo fui, de hecho, supervisor de su tesis doctoral. Así que estamos en buena compañía. Sésame es un sistema de información estadística en un formato matricial o de matriz, con un conjunto de indicadores económicos, ambientales y sociales centrales. Va más allá del concepto de la matriz de contabilidad social que fue recomendada por Rich Stone, por lo que ganó el premio Nobel, porque establece o provee una relación conceptual y numérica de los fenómenos monetarios y no monetarios. Y también hay indicadores de productividad, como puede ser a lo mejor el consumo de calorías diarias de los grupos más pobres o los subgrupos y el número promedio de años de escolarización. Después podríamos ver esto con más detalle a nivel personal. Esto se vio en Indonesia, por ejemplo. También permite avanzar digamos, una forma interna en un nivel macro, meso y microeconómico. Es decir, es un marco integrado estadístico que nos da una mejor base para el análisis y también para el modelamiento. La gran ventaja es que fuerza una consistencia interna a nivel de fuente de datos macro, fuentes de datos meso y fuentes de datos micro. Y también responde a la pregunta fundamental: ¿quién va a obtener qué cosa y de dónde? Y de hecho, cuando se vendió este concepto a la Oficina Estadística de Indonesia, lo vendimos para convencerles que esta era la mejor forma de verificar la consistencia interna de una variedad de fuentes estadísticas. Datos de entrada y salida, tendencias estadísticas, cuentas de ingreso nacional. Y cuando lo vieron, pues decidieron comprarlo. Así que actualmente quiero agradecerles a México porque creo que es muy buen candidato para desarrollar e implementar Sésame. Y creo que podría ser un instrumento muy útil para así seguir la dirección de medir el progreso social. Muchas gracias. Profesor Torbeck, muchas gracias. Bueno, como el profesor viene de más lejos que la mayor parte de nosotros, daremos espacio para un par de preguntas en lo que reunimos a los panelistas de la siguiente sesión. Entonces, si hay 3 preguntas específicas para el profesor. Solamente 3, no se amontonen.
¿no? Y en español está bien. O holandés, ¿no? Holandés mejor. Hay índices que nos ayudan a ver cuántos refugiados están en cada país y cuán eficientes son las leyes para proteger a las personas vulnerables o personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Y no he visto durante todo este día todos estos índices que se han desarrollado para países en vías de desarrollo, pero no para países subdesarrollados. No sé qué piensa usted de este índice. Probablemente existe una diferencia. Miren, con lo que yo podría contribuir es en sugerir el índice Y, subíndice IJ, dividido entre el nivel de privación normalizado. Al normalizar este índice, ustedes hacen que sea posible el comparar los niveles relativos de privación o de excedentes o superávits en distintas dimensiones. Y de tal forma, es un poquito análogo como lo que nosotros hicimos cuando desarrollamos la medida FTT. También está normalizada por el nivel de pobreza, pero en un sentido multidimensional tenemos tantos niveles de privación como niveles de pobreza, o bueno, niveles de pobreza como existen dimensiones también. Y al tomar el valor real del indicador para un individuo y al dividirlo entre el nivel de deprivación, se puede establecer una forma mejor relativamente. ¿Usted aconsejaría tomar en cuenta la medición de vulnerabilidad? Porque el problema en este caso es que si uno observa la antigua escuela, existe toda esta discusión sobre el contraste tropical, cuando la extensión de la geografía tiene que ver bastante en cosas con respecto a flujos, en fin. Y en muchos de nuestros países, inundaciones, sequías, nosotros por las debilidades tenemos una falta de capacidad y es muy común el tener unos golpes sociales económicos golpes sociales y económicos que afectan no nada más a nivel de agregado, sino también afectan a nivel de vivienda, dependiendo de qué sector de la economía estemos hablando. ¿Qué piensa al respecto? Es una pregunta excelente. El concepto de la vulnerabilidad es un concepto importante cuando se aplica a la medición de pobreza. Es la probabilidad de ser pobre en el futuro. Esto refleja el grado hasta donde uno a lo mejor no va a tener activos en el futuro para poder cubrir cualquier, evento como puede ser una inundación, la sequía, en fin, o la recesión económica. Este concepto de vulnerabilidad en el análisis de pobreza creo que es muy claro. El concepto de la vulnerabilidad con respecto al bienestar social multidimensional, es decir, el indicador del bienestar social multidimensional, es muy difícil, porque en última instancia lo que uno tiene que hacer es encontrar el grado hasta el cual el individuo es vulnerable a los impactos de estos eventos en cada una de las dimensiones. Y esto es muy difícil, es suficientemente difícil manejar a lo mejor nada más el ingreso
y se ha hecho trabajo empírico en áreas rurales como Etiopía, en donde la mayor parte del ingreso proviene de la producción agrícola y donde uno puede medir cuál es el impacto de una sequía en la producción agrícola y por lo tanto también en el ingreso. Y de esta forma, con el tiempo, cuando tenemos suficientes datos, podemos ver cuántos años, digamos, cuánta gente puede llegar a ser vulnerable con el tiempo. La vulnerabilidad es un punto interesante, pero en esta etapa yo preferiría trabajar paso a paso. Primero intentaría sacar algún tipo de indicador de bienestar social compuesto, una medida compuesta, antes de entrar de lleno a considerar la vulnerabilidad. Una última pregunta. Bernardo. La pregunta es, una alternativa para ponderar distintos factores sería usar los resultados econométricos del nivel de asociación entre los distintos factores y los índices básicos de referencia. Esto se considera en la literatura competitiva y en otra literatura de ciencias económicas. ¿Por qué descarta usted o cuáles son sus consideraciones con respecto a esta opción? Bueno, yo voy a ser muy abierto. Como ya les he dicho, a la hora de la comida, la selección de pesos es arbitraria. No hay nada que se pueda hacer al respecto. De hecho, Atkinson, que probablemente es el padre del trabajo que se ha hecho sobre indicadores de calidad, dice, bueno, si uno no lo conoce mejor, ¿por qué no toma pesos iguales? Bueno, probablemente esto sería ir demasiado lejos, pero lo que yo haría sería usar una variedad de métodos para intentar idear o sacar los pesos con técnicas econométricas, componentes principales. Se ha hecho mucho trabajo en esta área y es bastante mecánico, pero nos puede indicar algo sobre los pesos. Yo usaría también a los expertos en salud, a expertos en educación, a los elaboradores de políticas que tienen mucha experiencia y que entienden los puntos constituyentes y también entienden la realidad política y socioeconómica, para que ellos les pudieran dar no nada más los pesos, sino también los pros y contras. Y yo también usaría entrevistas o encuestas con grupos de enfoque. Iría a los pueblos, iría a los municipios y trataría de ver cómo los individuos, la gente, reacciona ante distintas dimensiones. Si la gente piensa que su ingreso es mucho más importante, por ejemplo, que otras dimensiones, entonces a lo mejor se le va a dar a esto un peso de medio. O si el alimento es tan esencial en términos de que les da la energía que requieren para trabajar, que entonces sienten que a lo mejor el peso o el acceso a la comida debería de tener un peso relativamente alto. Y también al obtener esta información de distintos sitios, pues se puede hacer análisis de sensibilidad. A veces esto no es muy diferente, es decir, no marca una diferencia, pero cuando sí marca una diferencia, en última instancia deben de usar su buen juicio, pero va a ser un juicio informado, basado en todos estos datos, toda esta información. Muchas gracias. Entonces, dado que las tres preguntas estaban a menos de 1 metro de distancia una de la otra, ahora le pido por favor a los 4 panelistas, a Graciela Teruel, Susan Parker, Ryan McDonald y Gerardo Leiva, que por favor suban.